Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Xiu Tenorio, en torno a la política. Chu Tenorio, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, estimado Eduardo? Muy buen día. Pues aquí iniciando una semana, después de una semana llena de Sí, temas políticos, muy activa, y para quienes seguimos estos asuntos, pues claramente una semana de mucho interés, que culmina, como lo decíamos, pues hablando de elecciones tal cual empezó, y es que la marcha ayer, pues sin duda obliga a hacer referencia. Otra concentración muy relevante, muy importante, masiva, difícil de desacreditar. sí, Tan solo por el número. Recordarás que en la pasada marcha de noviembre el gobierno de la ciudad subestimó los números. Ayer fue con una cifra que pues no les debe haber gustado, aún así parece inferior a los que realmente asistieron a esta concentración en el Zócalo. Una marcha, además hay que decirlo, pasiva, o pacífica, sin mayores altercados, donde la gente simplemente expresó su deseo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación respete o de alguna manera defienda la Constitución frente a esta iniciativa que para muchos está plagado de inconstitucionalidades, conocida como el Plan B. Pero hay que decir que este proceso continúa, estimado Eduardo. La marcha pues, será sin duda un momento importante, será un tema al que regresaremos continuamente, donde la ciudadanía se expresó, pero ahora vendrá el tiempo del Poder Judicial. En el momento en el que se publique la reforma, que pues, se espera que sean estos días, pero recordemos que el presidente de la República tiene hasta 40 días para su publicación. En el momento en el que se publique, pues podrán venir las impugnaciones. Seguramente ya el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, ya tiene las impugnaciones listas, pues este tema, si llevamos meses comentándolo, no habría que esperar a que se publique para empezar a trabajar en las claro. impugnaciones. Y una vez que se presenten las impugnaciones, pues tendrá la Corte el tiempo. Como lo comentábamos, tiempo para analizarla, como lo comentábamos la semana pasada, puede haber dos escenarios. El primero es que se dé una suspensión provisional por parte del Poder Judicial, por parte de la Suprema Corte, y si esa suspensión llegara hasta el mes de junio, ya no aplicaría la reforma conocida como el Plan B. Simplemente, aunque después le resuelva la Corte, ya no podría entrar en vigor porque ya los plazos constitucionales no permitirían que en pleno proceso electoral se modifiquen las reglas del juego. Por eso es que la semana pasada varios consejeros y varias voces, sobre todo Ciro Murayama, estuvieron diciendo, pues ni siquiera tienen que entrarle al fondo, con una suspensión provisional basta para que no aplique esta reforma. Ese es un escenario pues que de alguna manera podría levantar el nivel de polarización que hay hoy en el país y que creo que a nadie le conviene. Hoy, por ejemplo, si uno voltea a ver lo que está sucediendo en Brasil, estimado Eduardo, donde Sí, los resultados fueron muy cerrados entre Lula da Silva y Bolsonaro, prácticamente los resultados electorales arrojan dos países. Una mitad del país que apoyó a Lula da Silva y otra mitad que apoyó a Bolsonaro. Y el problema viene cuando quien gane tiene que brindar gobernabilidad, certeza, defender la economía para todo un país que está altamente polarizado. Entonces, seguir abonando a un esquema de polarización de uno u otro lado, me parece que solamente le va a complicar el escenario al siguiente mandatario o mandataria, pero por supuesto a todos nosotros, ¿no? A todos los mexicanos. Entonces, claro. apostar al escenario de la polarización es de alguna manera una receta que estamos viendo en Latinoamérica que no necesariamente le conviene seguir a México. ¿Qué sería lo verdaderamente necesario? Pues que la Suprema Corte, a pesar de que le están dejando poco tiempo, entre al fondo del asunto, resuelva de una vez y acabe con este debate. Hay que decirlo, es una reforma muy grande, como lo hemos platicado, estimado Eduardo. Son diferentes reformas a 6 legislaciones. No todas son inconstitucionales. Ricardo Monreal ha hablado de 23 o 24 temas que sí violan la Constitución, pero parte de la reforma va a aplicar. Entonces, mientras más certeza jurídica tengamos para el proceso, creo que es mejor y ojalá que la Corte le enterre al fondo, a pesar de que le van a dejar poco tiempo y estaría justificado que se fueran con una suspensión provisional. Sin embargo, pues la tensión que se viene o que se vislumbra entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo,
pues también es un tema que nos preocupa, porque nunca en la historia reciente del país, por lo menos en lo que fue el siglo XX y lo que va del XXI, nunca hemos visto una tensión tan fuerte entre estos dos poderes como sí la hemos vivido en otras etapas de la historia de México. Y habrá que ver cómo termina esta posible confrontación entre estos dos poderes. Pero en medio de eso, la semana pasada, pues nos sorprendió el periódico El País, dando a conocer pues una nueva noticia relacionada con la Ay, carrera sí. académica de la ministra Yasmín Esquivel. Déjame decirte que una televidente, creo que fue Vale NT, si no me recuerdo, nos pasó una fotografía. ¿Quién nos pasó la fotografía de Vale, NT, una Vale NT? vale, Sí, muchas sí, gracias. Nos sí. pasa una fotografía que si pudieras colocarla en la pantalla, vale la pena, Ernesto, donde le mandan un mensaje, un mensaje a Yasmín, muy en el estilo del carácter mexicano, ¿no? De todo encontrarle la beta humorística, ¿no? Claro. Pero el asunto ha indignado a la nación, ¿no? Y sobre todo a quienes hemos hecho el esfuerzo de terminar una tesis, ¿no? Que decimos, bueno, pues, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo que ya no pasa nada, ¿no? ¿Cómo que no le pueden retirar el título, caray? Pues entonces, ¿para qué hacemos tesis? Por ahí está te lo mandamos donde se abre la referencia, se le hace un mensaje. Pero bueno, perdóname por haberte No, interrumpido. creo que ya sé a cuál te Lo- refieres porque se viralizó ¿Ah, desde sí? desde el día de ayer, entre otras muchas imágenes que vieron, como se dice, la nota de color, ¿no? De la marcha Cuando del esté día de lista la ayer. ponemos para que le vea el público, pero no quiero interrumpirte. A ver, perdóname. No, la realidad es que este asunto pues llegamos, llevamos prácticamente los últimos 3 meses hablando sobre la vida académica de la ministra Esquivel, parecería, digamos, un tema que le competiría solamente a la Corte resolver lo que está pasando, a las instituciones académicas, pero en medio de esta confrontación ejecutivo-poder judicial, por supuesto que preocupa lo que está sucediendo con la ministra. Y es que como platicábamos en días recientes, estimado Eduardo, serán los 11 ministros quienes tengan que decidir el futuro de esta reforma y no solamente de esta, de muchas o modificaciones del Congreso que están impugnadas ante el Poder Ejecutivo, pero esta en particular pues urge porque hay un plazo finito, o digamos un plazo cercano para que se tenga que votar y se requiere el voto de 8 de 11 ministros, 8 de 11 ministras, digamos. Entonces ahí es muy importante lo que pase con la ministra Esquivel porque todo el mundo asume que ella será una de las que vote por la constitucionalidad de la reforma, es decir, que vote junto con lo que le interesa al Poder Ejecutivo. Pero si vota, bueno, evidentemente va a votar a favor, evidentemente va a votar, pero ¿sabes qué? Le facilita las cosas a quienes impugnamos esos cambios, porque como después el término, el proceso legal puede decir, no puedes considerar como válido un voto de una persona que que fusilóse la licenciatura, la tesis de licenciatura y también ahí está el mensaje, la ministra, Así y es. también la del doctorado, o sea, ese voto no debe contar. Pues mira, la verdad es que se ve difícil que este asunto se resuelva antes de que tenga que pronunciarse la Suprema Corte sobre la Sí. constitucionalidad o no de la reforma. Y el problema es que la Constitución es muy clara, que dice no se pueden modificar las reglas antes del 90 días de que inicie el periodo electoral. Entonces, la preocupación evidentemente es el desgaste al que está sujeto el Poder Judicial justo cuando está cerca de tomar una de las decisiones más importantes que ha tomado el Poder Judicial en los últimos 123 años, a todo lo que ha sido el siglo XX y probablemente lo que va a este siglo, no ha tomado una decisión tan relevante el Poder Judicial, de manera que creo que hay que seguir muy atento con lo que pasa allá adentro. Ya hubo, a diferencia del primer asunto relacionado con su tesis de licenciatura, ya está habiendo pronunciamiento de sus compañeros ministros sobre este tema. Ya el viernes algunos salieron a declarar. Me parece que están obligados a aclarar lo que se viene, dada la magnitud de la decisión que tomarán probablemente en el mes de mayo. Así que no, de ninguna manera creo que son temas que debemos ver de manera separada, de manera aislada. Creo que mucho tiene que ver aquí y en el futuro la credibilidad del Poder Judicial de la Suprema Corte y habrá que estar muy atentos a lo que suceda, estimado Eduardo, con esta decisión.
Pero por si la semana estuvo intensa con estos temas, pues todavía habría que sumar el resultado del caso Genaro García Luna, ¿no? Que por supuesto que como ya lo vimos en diversas notas y medios de comunicación, el caso García Luna pues va a ser parte de las campañas, va a ser parte del proceso electoral y está siendo pues desde ya un tema para demeritar y desgastar a la oposición. Me parece que aquí lo que hay que resaltar, estimado Eduardo, es cómo sobre todo el Partido Acción Nacional no se preparó para este escenario. García Luna lleva detenido varios meses en Estados Unidos, era predecible que iba a ser llevado a juicio. Creo que cualquier persona que conozca estos temas sabría lo que iba a pasar en un caso como el que vimos las últimas 6 semanas. Y me parece que el Partido Acción Nacional tuvo tiempo para preparar su respuesta, para decidir qué hacer frente a un fallo que parecía inminente de declaración como culpable de García Luna. El silencio del PAN parece que de alguna manera asume la responsabilidad. Cuando hay que decirlo, García Luna no fue un funcionario partidista ni militante de este partido, fue un funcionario de las instituciones de seguridad del país, pero la reacción del PAN hasta cierto punto tibia, hasta cierto punto débil, pues está haciendo que la narrativa presidencial se imponga. Ayer seguro vieron las imágenes también de cómo se intentó manchar la marcha con el caso García Luna, y esto pues además de que genera mayor polarización, que te decía que me parece que es lo más preocupante de todo el tema, la realidad es que sorprende la inacción del Partido Acción Nacional frente a un fallo que era de alguna manera esperable. Pues sí, sí, tienes toda la razón y yo creo que, bueno, ya tendríamos, lástima que el tiempo se nos ha agotado, que tenemos otras cosas que tenemos que pasar, pero el asunto de la manta que quisieron imponer ahí en el Zócalo, donde decía que a García Luna no se toca, que ocasionó pues la molestia de los participantes, fue muy desatinada esa decisión de tratar de provocar de esa manera a las personas, a los mexicanos y mexicanas que estaban expresándose en el Zócalo. Iniciando, eso fue más temprano de cuando tú llegaste, Leti, ¿no? Si no me recuerdo. El Sí, asunto de... yo ya no vi la manta. A mí No, ya no sí, me la tocó mata ver la la manta. desplegaron y ocasionó la Sí, molestia. Sí, Sí, justo pero en el edificio de la Asamblea Legislativa, exacto. exactamente. Pero bueno, el fue Congreso de la Ciudad. antes de Sí, las 9:30 y la bajaron, ¿no? sí. Lo Creo que se agarraron la rompió misma incluso, gente. ¿no? Por ahí supe que Pues se rompieron. parece ser que los mismos participantes fueron los que lograron bajarla. No, en realidad, se los digo con conocimiento de causa porque en ese edificio yo tuve oficina cuando fui Sí, diputado. Los pisos de abajo son de los diputados de oposición. Entonces, desde los balcones de abajo donde se ve que se jala, pues seguramente eran las oficinas de los diputados del PAN o ya. del PRI y desde ahí la jalaron. Pero bueno, este es un tema que abona la polarización, estimado Eduardo. Sí, Creo sí, que no es sí. sano para nadie. La Claro. provocación, pues tampoco lo es. Y bueno, habrá que sobre todo el resultado, digamos, de que la marcha fue pacífica y creo que se mandó el mensaje que se esperaba. Yu, te agradezco mucho. Gracias por estar con nosotros. Muy amable. Que tengan muy buena semana. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más pendientes que tenemos ya. Gracias.